El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Después de engañar a Zeus y de robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide entonces establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Bienvenidos al Conuco de Prometeo, este programa donde hablamos del ambiente, el ecosistema humano, que incluye, por supuesto, a los bosques, las sabanas, las llanuras, los arrecifes de coral, el océano profundo, los ríos, los lagos, etcétera, 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 pero también incluye las ciudades donde habitamos esta especie tan loca y tan extraña que somos los humanos, que tenemos tremendo cerebrote y podemos hacer cosas maravillosas, pero como que no nos da la gana. Bienvenidos a otra jornada para darle al ambiente el lugar que se merece, recordando que todos somos animales en peligro y ese peligro buscamos siempre la manera de contrarrestarlo, la manera de organizarnos y la manera de protegernos. Y si hay alguna forma en la que lo hemos hecho exitosamente, casi desde tiempos romanos, ha sido con los bomberos. Los bomberos, por cierto, hoy se está cumpliendo un aniversario fatídico. El aniversario del apagón nacional. Sí. Hoy hace un año estamos aquí tratando de informar. RCR era una de las pocas emisoras que estaba al aire y que estaba hablando del tema. Todas las demás emisoras o estaban fuera del aire porque no tenían electricidad o eran emisoras que tenían su planta eléctrica y lo único que estaban diciendo era Nada. que viva Chávez, que no sé qué tal. Era poniendo música, haciendo concursos y nada de lo que estaba pasando. 2 meses después, RCR sería sacada del aire. Pero ese apagón, que todo el mundo recuerda qué estaba haciendo, porque fue un punto de quiebre en la sociedad venezolana chavista, digamos, que está viviendo el chavismo todavía. Ese apagón empezó por un incendio de vegetación. Al menos esa es la versión más aceptada hasta ahora. Un incendio de vegetación que recorrió una sabana por el cual atravesaba uno de los cables alimentadores principales de distribución. No me acuerdo ahorita cómo era la cuestión, pero hubo una sobrecarga, hubo un problema con una torre y ocurrió el apagón nacional, que por supuesto la culpa no es del fuego, la culpa es que todo el sistema estaba en colapso. Pero como todo el sistema estaba en colapso, de esa realidad no escapa, por supuesto, el sistema de bomberos en general y de bomberos forestales en particular, porque por supuesto lo que tiene que ver con conservación de la biodiversidad es la última de las prioridades para esta banda de malandros que tiene secuestrada a Venezuela. Sí, sobre eso precisamente es importante destacar que la idea de los bomberos no es algo nuevo, surge con la idea de ciudad. Okay. O sea, surge con la idea de ciudad como la conocemos, se empiezan a crear cuerpos que permitan atender problemas como los incendios, que los incendios en otro momento histórico, cuando las casas eran casi que exclusivamente de madera, era un problema recurrente. Entonces, claro, las primeras muestras, los primeros ejemplos de bomberos fueron en la antigua Roma. Claro, pero antes era, bueno, se te quemó la casa y tú eres un campesino y se te quemó la casa y cualquier pérdida humana o no que haya ocurrido eso. Cuando eso empieza a pasar en las ciudades, el problema es que se queman cuadras, sectores enteros, ciudades enteras. Correcto, sobre todo por la fabricación, por la forma en la que estaban hechas las construcciones en otro momento histórico. He sabido como 3 grandes incendios de ciudades, París, Londres y, si me lo recuerdo, Roma. En algún momento fueron 3 ciudades que cayeron casi que en cenizas en tiempos de paz. Chicago también. Que esto es importante. ¿Verdad? Ni siquiera hay que irse tan lejos. Chicago, cierto. O sea, los incendios
son una cosa lo suficientemente frecuente, o fueron una cosa lo suficientemente frecuente como para ameritar la creación, entrenamiento y formación de cuerpos de bomberos. ¿Por qué hay cuerpos de bomberos forestales? Porque primero es un fuego particular y diferente de atacar. Y segundo, porque los bosques son elementos ecosistémicos que generan que tienen unas funciones para el humano muy importantes y que representan un valor muy grande, y por lo tanto no nos podemos dar el lujo de que los bosques se quemen y ya. Esta temporada seca ha sido una temporada seca particularmente fuerte, y como todos los años en Venezuela, la gente quema los cerros. A la cabeza de la lucha contra estos incendios provocados de vegetación están diferentes cuerpos de bomberos forestales. Lamentablemente ha habido 2 reportes de decesos durante el cumplimiento de funciones apagando estos fuegos, lo cual es una cosa muy lamentable, porque si tú me dijeras que hubo una catástrofe ambiental y los bomberos estaban en esas funciones, es una cosa. Pero el problema es eso, ¿no? Que son fuegos siempre provocados por alguien, y el que paga los platos rotos, en este caso con su vida, es un bombero forestal. Estuvimos hablando hoy, yo estuve hablando más temprano con Marlene Sifontes, que es miembro del directorio del Sindicato de Trabajadores de Imparques, al respecto de qué es lo que está pasando con los bomberos forestales, qué tan sustanciadas están estas denuncias de 2 muertes de bomberos forestales. Ella me aclaró que hasta ahora ha sido una del funcionario Iván Sánchez, y nosotros le vamos a poner por aquí sus intervenciones que tenemos grabadas, para que ella sea la que dé su versión. Saludos, Carlos. Lamentablemente en esta temporada de incendios ha sido muy difícil y muy dura, no solo por la gran cantidad de afectaciones que hay en nuestro Sistema Nacional de Parques, sino porque cobró la vida de un compañero en combate, en un fuerte incendio forestal en el Parque Nacional Henry Pittier, en el sector Cantagallo. El compañero Iván Sánchez, con 4 años de servicio en el instituto, uno de los funcionarios aventajado no solo por su conocimiento, su condición física, sino porque llevaba a cabo muy bien sus labores, muy querido dentro de la institución. En 4 años se ganó la confianza y el respeto de todos sus compañeros. Lamentablemente el fuego alcanzó a Iván, que si no hubiese sido una persona con las condiciones y el conocimiento de Iván, quizás la persona hubiese fallecido. Iván se pudo trepar a un árbol y él pudo salvar su vida. Lamentablemente las condiciones a donde lo recluyeron, que fue en el Hospital Central de Maracay, no eran las más óptimas. Todos sabemos cómo está el sistema de salud venezolano. Aparte de eso, que el Hospital Central de Maracay no cuenta con una unidad de quemados para atender esta situación. A pesar de la mística de las enfermeras y de los médicos, no fue posible salvar a Iván. Iván desde un primer momento necesitaba medicamentos y comenzamos una campaña para solicitar lo que necesitaba Iván, como era el tremadol, dipirona, gasas, guantes, centros de cama. Y eso se hizo una campaña por redes sociales, el mismo 29, nosotros hicimos un primer llamado y después en la tarde un llamado urgente porque no se conseguían los medicamentos. Gracias a Dios, gracias al pueblo venezolano, que a pesar de la crisis que está viviendo se hicieron solidarios. Los compañeros de Iván, los bomberos, hicieron colecta y se logró atender la necesidad que tenía Iván. Él comenzó a inflamarse, se le empezaron a inflamar los órganos, el abdomen, pero para el día 2
Iván comenzó a mostrar una mejoría, se le empezaron a desinflamar los órganos y eso alentaba mucho a los médicos. Lograron pararlo, comía y estaba bien. De sorpresa nos cayó la muerte de Iván porque se había hablado incluso de darle de alta. Pero ese día, lastimosamente, a Iván se le tapó la vía central. Los compañeros hicieron grandes esfuerzos de buscar por todo el estado de Aragua la vía que necesitaba Iván. No la consiguieron. Ahorita nosotros desconocemos cómo hicieron para pasarle el tratamiento a Iván, si se lo llegaron a pasar, si utilizaron el implemento correcto que necesitaba, no lo sabemos. Lo que sabemos es que Iván falleció y sus compañeros, los trabajadores de Imparque, afligidos por esta terrible pérdida y haciendo pues un llamado, y que no puede ser que año tras año nuestros compañeros sigan combatiendo incendios forestales prácticamente cuerpo a cuerpo, porque no tienen equipo, no tienen vehículos y tienen uniformes y botas en muy mal estado. Esa fue Marlene Cifontes del Sindicato de Trabajadores de Imparques. Vamos a seguir escuchando sus apreciaciones a lo largo de este programa, pero a mí de esto yo quiero destacar el hecho de que Iván Sánchez Sobrevive. no murió quemado, Exacto. Murió por la falta de atención médica. Por la falta de Correcta. condiciones médicas mínimas que tiene que tener el Hospital Central de Maracay. Estamos hablando de un hospital central. O sea, No, el propio, correcto. el propio nombre lo dice, que queda para los hospitales de otra categoría. Ujú. ¿Cómo es que son? Tipo 5, ¿no? Es el hospital grande y van bajando. Bueno, pero algo tan sencillo como que Una vía. en Maracaibo, el Hospital Central de Maracaibo tenía la mejor unidad de quemados de toda Latinoamérica, porque Claro, bueno, es tiene una zona petróleo. petrolera. Claro. Pero esa unidad de quemados ya no está funcionando bien. Entonces ni siquiera antes hubieran volado a este funcionario hasta el Hospital Central de Maracaibo para que le dieran la atención ahí. Pero imagínate que se murió porque se le tapó una vía y no se la pudieron reponer. Una cosa estúpida. Eso es lo que pasa con las dictaduras, que los que mueren son los más valiosos. Y no solo eso, sino que un tema precisamente que es bueno que lo categorices como dictadura, es que las democracias, por definición, necesitan de la gente, básicamente, para poder renovarse y continuar el sistema. Las dictaduras no. Ujú, correcto. Las dictaduras no. Entonces, para las dictaduras la gente es bastante desechable. Es totalmente desechable. Es más, mientras menos frieguen, mejor. Exactamente. Entonces aquí es donde, y sobre eso precisamente profundiza bastante Amartya Sen, porque él dice, entre otras cosas, él señala, y es como un rasgo característico, de que si hay hambruna, hay dictadura. O sea, no ha habido una sola hambruna en democracia. Ok. No existe. En un sistema que no sea totalitario. Todas han sido en algún sistema dictatorial de algún nivel. Ujú. ¿Por qué? Porque precisamente la misma dinámica social obliga a que tú tomes medidas. Claro, Porque tú dependes de la gente para poder estar. correcto. Para poder mantenerte. Tu poder emana. Exacto. Claro, obviamente con. No, sí, emana de la gente. Pero originalmente emana de la voluntad de las personas. Por supuesto, Luego, por las supuesto. personas son las y que. de la voluntad, pero también de sus impuestos, pero también, o sea, de una cantidad de cosas que si tú no las garantizas, tu propia existencia como estaba, como funciona, no va a existir. Claro, y eso no significa que la gente no se equivoque en sus voluntades, ¿no? Por supuesto. Pero Precisamente en la democracia está que si se equivoca, corrigen. se puede corregir. O sea, un Exactamente. ejemplo que poca gente habla de esto, en el sentido que lo voy a mencionar ahorita, y es el tema Churchill, ¿no? Churchill es siempre mencionado como el tipo de la Segunda Guerra Mundial y tal, pero él era un tipo para la guerra. Ok. Su personalidad, su Ok, forma ok. de gobernar, su forma de ser, era para el conflicto. Ujú. Hay gente que es buena para el conflicto, hay gente que es buena para la paz. Ujú, ujú, ujú. Churchill duró en el cargo como 3 años más después de la guerra. Porque no era buen presidente para la paz. Para la paz. Lo que le pasó al Y anterior a se Churchill. lo volaron. Lo que le pasó al anterior a Churchill, que era un Exactamente. presidente para la paz y duró nada durante la guerra. Claro. Ujú. Entonces, eso nos habla de que la democracia, por naturaleza, por definición, tiene la capacidad de calibrar y de mejorar, de tomar medidas cuando esas cosas ocurren, cuando se pone en peligro. Correcto. Bueno, nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el Conuco de Prometeo
y en un ratico regresamos con más. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez, solo por RCR 750 AM. En este espacio se habla de... Otra cosa interesante de esta situación, porque claro, nosotros aquí en El Conuco hablamos constantemente del tema de incendios forestales, porque, bueno, para mí que soy ecólogo y particularmente ecólogo tropical, yo conozco, digamos, la dimensión ambiental ecológica de este tema, ¿no? Y es el tema en el que más insisto. Pero hoy estamos hablando de la arista humana, del incendio forestal, del fuego específicamente. Correcto. Que es quien se enfrenta a ese fuego. Y literalmente es un humano civilizado, miembro de una institución, formado, enfrentándose físicamente a una ibris desatada, en este caso del fuego. Pero por detrás se está enfrentando además al monstruo. ¿Qué es una ibris? A la furia Okay. Sin riendas del fuego. Okay. Que además es un fuego que proviene de una chispa que encendió la barbarie, ¿no? Porque exactamente. el tema, quien enciende esto es un bárbaro, pues, sea por flojera, por accidente, por desconocimiento. Y además se está enfrentando el monstruo de un estado opresor, por ponerlo bien, o por una falta total, absoluta de estado. Sí. Por ponerlo de otra manera. Que hay dos cosas que son importantes. La primera, y es que recordar siempre, o sea, y esto nunca nos vamos a cansar aquí, y creo que siempre hay que decirlo, ese fuego que mató a este oficial fue provocado. Uh-huh. De alguna u otra manera fue provocado. Sí. Entonces, en Venezuela no existen, repito, y lo repito para que ustedes también que están al otro lado lo repitan. Uh-huh. En Venezuela no existen fuegos espontáneos. Sí, fin. Exacto. Exactamente. Y el fuego fue provocado y la muerte del funcionario también fue provocada. Fue provocada por un tema mínimamente de negligencia Corrupción. y corrupción, ¿no? Corrupción mata. Y eso es algo que... Corrupción mata, La exacto. corrupción mata, y eso es algo que hay que recordar siempre, porque pareciera que hay como niveles de corrupción que la gente está dispuesta a tolerar. A tolerar, sí. Y de hecho, no. Bueno, es que Porque una cosa va a llevar a la otra eventualmente. La corrupción es como un incendio que va consumiendo Correcto. a la nación, al país, a la sociedad. Es una cosa muy terrible. Entonces esta alegoría del funcionario muerto en el cumplimiento de sus funciones, enfrentado contra un monstruo, es tal cual lo que nosotros estamos enfrentando. Y yo creo que falta un poco que la gente haga un homenaje a este tipo de personas, maestros, bomberos, Correcto. que están haciendo un trabajo con las uñas y lo están haciendo por todos nosotros. Yo le pregunté a Marlene justamente sobre cómo este tipo de cosas afectaban a los funcionarios bomberiles, sobre todo a los bomberos forestales aquí en el país, y vamos a ver qué nos tiene que decir. Bueno, ahorita los funcionarios, de verdad, estamos, no solo los bomberos, los guardaparques, que son los que combaten los incendios. Recordemos que los guardaparques es la primera respuesta que está en un parque nacional, porque están en los puestos y ellos son la primera respuesta inmediata. Entonces es un sentimiento que nos abarca a todos en el instituto, porque los muchachos arriesgan su vida. Es un combate cuerpo a cuerpo prácticamente. Año tras año
no se tienen los equipos. Creo que desde el gran incendio que hubo en el Henri Pittier en el año 2016, se viene alertando la terrible situación que presentan nuestros compañeros. Y todo se agrava, pues, porque el Nicolás Maduro decidió el año pasado juramentar 10.000 guardaparques y 10.000 bomberos forestales. Y de ahí salió nuestra preocupación. ¿Cómo incluir tanto personal si ya tenemos unos que tienen grandes carencias, que se han visto en una situación muy difícil porque están prácticamente desamparados? El personal, aparte de estar triste e indignado, tiene su compromiso con proteger la naturaleza. Siguen trabajando, es por su mística, por su entrega, porque se formaron para eso, para proteger nuestros parques. Pero hoy día la situación es muy difícil, prácticamente están arriesgando su vida. Y entonces con una política que desde las esferas del poder no atiende de verdad las necesidades, tanto de estas personas que arriesgan su vida como la de proteger nuestro Sistema Nacional de Parques. Más bien ha debilitado la institución, bueno, cuando eliminaron el Ministerio del Ambiente. Por ahí empezó ya a vérsele más el rostro a los que hoy están en el poder, y ahora están con el desmantelamiento de INPARQUE, desvirtuando su misión, su visión, por una visión política, porque mientras los bomberos y el personal de INPARQUE de trayectoria, que están identificados con la mística, estaban tristes y abrumados, veíamos que unos estaban en actos políticos y no atendiendo las verdaderas necesidades de los trabajadores. Hoy nuestros bomberos están utilizando uniformes del Cuerpo Nacional de Bomberos, no el de bomberos forestales. Eso se lo dieron y le dieron un solo uniforme. Tienen unas botas de plástico, igual que nuestro personal guardaparque, que en agosto del año pasado le dieron uniformes de la milicia y hubo mucho revuelo con eso porque lo denunciamos, y los compañeros, sobre todo los guardaparques que están en frontera, reclamaron que lo estaban exponiendo a un grave riesgo, porque la guerrilla y los movimientos paramilitares respetan el uniforme de los guardaparques en alguna medida porque saben que no están armados, y dicen, esos son los que cuidan las matas. Pero a él incluir el componente de la milicia, que los que están en el poder dicen que es el brazo armado del gobierno, entonces la cosa cambia. Entonces los muchachos tuvieron que quitarle al uniforme, un solo uniforme que le dieron, quitarle todo eso. Y entonces no hay equipo, no hay cómo socorrerse, y lo peor es que tampoco hay logística. Cuando pasó ese incendio donde Iván salió afectado, se comenzó una campaña para que la población y todos los que quisieran colaborar y las empresas llevaran comida, porque los muchachos literalmente estaban pasando hambre. Y bueno, ¿y qué hizo el director y las autoridades de INPARQUE? Amenazar al personal que no podían hacer campañas ni por WhatsApp, ni por redes, ni por Twitter, por ningún lado podían, porque ellos iban a responder, y nunca respondieron. Iván falleció y con muchas carencias, al igual que están nuestros trabajadores a nivel nacional, sobre todo ese personal técnico, guardaparques, bomberos, que están ahorita literalmente arriesgando su vida. El 1 de agosto, déjame decirte, amigo, nosotros le solicitamos al presidente de INPARQUE una póliza especial de riesgo para el personal técnico, guardaparques y bomberos, y todavía no ha dado respuesta. Todavía tenemos a un guardaparque del Parque Nacional Terepaima picada por tábanos en su cabeza. Hasta hace 15 días estaba esperando una orden médica mediante el seguro que supuestamente tenemos para hacerse una tomografía, porque el tábano lo picó en la cabeza y él quedó afectado
con vértigo y con dolores. Entonces, tenemos un personal que está dando su vida para proteger nuestros parques del inclemente fuego, pero tenemos unas autoridades indolentes que han dejado a los trabajadores abandonados a su suerte y que han desvirtuado la misión. Porque ahorita Imparque debiera estar sumando todos sus esfuerzos a lo que es el sistema de cortafuego y los sistemas hídricos de los parques nacionales. Por aquí en el chat de RCR hablan de que, ¿cómo es la cuestión? Aquí no hay gobierno que ayude a la gente, cada quien tiene que resolver sus propias desgracias como pueda. Pero fíjate que justamente cuando no hay Estado, cuando no hay gobierno, o sea, ¿quién apaga los fuegos forestales? ¿Quién apaga los incendios forestales? Eso, cuando uno tiene necesidad de salud, uno puede resolver con un seguro médico privado, exacto, una escuela privada, la gente ahorra o se organiza de alguna manera, las aseguradoras y las escuelas usan el tema de la economía de escala para prestar un servicio a varias personas por un precio más bajo, pero nadie ve el apagar un incendio forestal como una necesidad común. No, luego, ni privada, si no, mucho menos privada, de hecho. Luego, si no hay un Estado que se ocupe de eso, los cerros simplemente van a arder y ya. Y se van a desaparecer los bosques y se van a desaparecer las fuentes de agua. Entonces ahí es donde se ve la necesidad de un Estado y de un Estado que tome precisamente lo común, sí, que se encarga de lo común, lo que es de todos. Porque precisamente lo que hemos observado de estos últimos años es que la reacción es, como tenemos un Estado totalitario, entonces la respuesta debe ser un anti-Estado, que no haya nunca en ningún lado. Uh-huh. Y no, y este es un buen ejemplo de eso. Exacto. ¿Quién va a de pagar hecho, este es el mejor ejemplo. ¿Quién va a pagar los incendios forestales si no hay Estado? ¿El privado? O sea, tiene que ser una ¿Dónde está el institución? profit? O sea, la ganancia que tiene el privado a pagar no tiene ninguna ganancia. O dónde está la necesidad de la gente para organizarse y pagar entre todos eso. Que es lo que pasa, por ejemplo, con un seguro privado o una escuela privada. La cosa es que, como ustedes verán, no sé si ustedes se han hecho la pregunta de que a pesar de esta plaga roja que tiene secuestrada el país, siguen ocurriendo cosas a nivel económico, siguen ocurriendo historias, digamos, positivas en el país. Y eso es gracias a quién. Es a gente como esta, que en el día de hoy estamos viendo que literalmente está poniendo su vida al servicio Correcto. de la sociedad venezolana. Sí, es eso, caen en combate, ella misma lo decía, pero claro, lo dicen porque es la jerga natural de ellos, pero es que si te pones a ver, es verdad, ellos caen en el combate, caen en el cumplimiento del deber, como si fuese una guerra. Es claro, que es una guerra. Es una guerra. Es una guerra normalmente contra el fuego, pero en este caso es una guerra contra la barbarie, tanto de las autoridades ilegítimas que ocupan los puestos de poder, como la barbarie de la sociedad venezolana, que no es capaz de controlar sus impulsos de prenderle fuego a un cerro. Porque se sigue creyendo que es, como lo hemos dicho muchas veces, y lo vamos a seguir diciendo, se cree que es temporada de quema. Sí. Y no es temporada de quema, nada se quema solo. Lo quema gente que mata gente. La corrupción también mata gente. Entonces aquí es donde tenemos que empezar a tener un poquito de conciencia de las consecuencias de nuestras acciones. Sí, ¿no? Y sobre todo apreciar. Correcto. A quienes están... El valor. Sí. ¿Qué es valor? ¿Qué es valentía? Porque además eso. Valentía va con la palabra valor. O sea, sí, es porque vale algo. Ajá, correcto. Exactamente. Entonces, bueno, hoy realmente quisimos dedicarle el programa a los bomberos forestales en ocasión de esta triste noticia, pero porque de verdad hay que reconocer el invaluable trabajo que están haciendo. Y un trabajo invaluable, pero que además tiene que tener una contraparte, que es que tiene que ser bien remunerado y tienen que estar las condiciones de seguridad para que estas personas, guardaparques y bomberos forestales, puedan cumplir su función correctamente, porque Correcto. Es una función importantísima. Que es justamente lo que dijimos al principio. Esos somos animalitos en peligro. Y estos son los primeros defensores de los animalitos en peligro, que somos nosotros los humanos. No solamente los animalitos de la naturaleza, sino nosotros mismos como seres humanos. Sí. Vamos a hacer otra pausa en el Conuco y ya regresamos con más.
Carlos Peláez y Gabo Domínguez en El Conuco de Prometeo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Bueno Restaurant puedes vivir momentos únicos y especiales con tu familia, amigos y compañeros de trabajo al disfrutar del más variado y excelente menú elaborado por artesanos de la gastronomía nacional e internacional. Acércate y compruébalo en la 6ª Avenida de Altamira entre 3ª y 5ª Transversal. Bueno Restaurant, una exquisita realidad. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Escuchamos El Conuco de Prometeo en RCR 750 AM. Seguimos en el Conuco de Prometeo. Hugo Duarte nos dice: el cuerpo bomberil es el único organismo uniformado del gobierno en este régimen que aún guarda cierto tipo de prestigio ante la sociedad. Y fíjense el problema de que les den uniformes de la milicia, por ejemplo, a los guardaparques. Que no son, exactamente. A mí me pasa, yo veo los guardaparques entre comillas, porque no están formados como guardaparques, sino que son tal cual como unos milicianos con un uniforme que dice imparque, que claramente no saben muy bien qué están haciendo ahí, pero los pusieron ahí y yo igual los veo en el uniforme de la milicia y tengo mis reservas. Por supuesto. Imagínense ser guardaparques en un parque nacional que esté en la frontera o esté en alguna zona en donde está metido el ELN, la FARC, todo esto. Que es básicamente que si todo Apure y buena parte de Barinas. Y te ponen uniforme de un cuerpo beligerante en una guerra en la que el ELN y la FARC están peleándose en unas minas. Entonces pones en riesgo a gente valiosa porque, porque te da la gana de hacer guisos y de robar con uniforme. Porque básicamente es eso. Sí. Lo siguiente que yo le pregunté a Marlene era sobre cuál es la dotación mínima que tiene que tener un cuerpo de bomberos para funcionar bien. Por ejemplo, ella me hablaba de las botas. Las botas tienen que ser de cuero, tienen que estar preparadas para eso, no pueden tener suela de goma, tienen que tener una suela de caucho vulcanizado. Es una dotación especial. Vamos a conocer un poquito de qué tiene que tener un cuerpo de bomberos forestales para cumplir correctamente su función. Bueno, aunque desde el pasado mes de agosto del año 2019, Maduro comenzó a juramentar una gran cantidad de guardaparques y bomberos forestales, si bien es cierto, en la actualidad muchos de esos bomberos están renunciando. Están renunciando por las carencias que están presentando, porque ha habido mucho retraso en el pago de su mermado salario. Y por ponerte un ejemplo, en el Parque Nacional El Ávila, ahora llamado Guaraíra Repano, que es donde funciona la Comandancia General de los Bomberos Forestales de Imparque, ahorita en este momento hay un déficit del 70% del personal. Hemos denunciado la situación que se está presentando ahí en la comandancia, por cuanto el comandante Miguel Matani y Alexis Granado no sinceran las cifras de las carencias que hay de personal. Y lo que han hecho es prácticamente redoblarle las guardias al personal que todavía se mantiene en labores. Cabe resaltar, por poner un ejemplo, se llegaran a presentar varios incendios,
la comandancia del Cuerpo de Bomberos Forestales de Imparque no tiene la capacidad en Caracas de responder varios incendios. No solamente porque no tiene personal, sino porque tampoco tiene equipos, no tiene vehículos. Solamente hay operativo un camión cisterna que lo acaba de reparar. Entonces, y lo que más se requiere ahorita son equipos, porque el personal que se ha juramentado no ha hecho un adecuado curso completo. De hecho, no son, de acuerdo a la ley de bomberos, no son bomberos, son aspirantes a bomberos, porque tienen que seguir formándose y seguir estudiando y seguir capacitándose. Entonces, ahorita también hay una preocupación porque los bomberos de experiencia también se han renunciado. Entonces, hay una de las deficiencias que hay ahorita es en cuanto a dotación, equipos y vehículos operativos. Por citarte algo también, en el estado Zulia, la temporada ahorita de carnaval, el personal, tal como nos informaron, estaban comiendo pasta pintada con tomate, porque no había comida. Y cuando cuando consiguieron la logística, pues no había vehículos, porque el vehículo que tenía la Dirección Regional Zulia se dañó en ese momento, hacían 15 días, y ahorita más o menos han pasado como 22 días. Y ese vehículo que tenían se lo había donado la gobernación. Entonces, estamos en materia técnica, no tenemos los implementos para dar una respuesta inmediata. La respuesta inmediata con mística, con entrega, la tienen los bomberos y los guardaparques. Y en cuanto a la dotación de uniformes, bueno, el instituto está en mora con el personal de Imparque desde hace, con este año, 5 años. Los bomberos solamente tienen un uniforme. La comandancia de bomberos en Caracas, por lo menos los baños están en un estado deplorable. Las lavadoras, las secadoras que antes funcionaban ahí están dañadas, y ahorita sería muy importante que estuvieran en funcionamiento, dado que los bomberos solamente tienen un uniforme. Y si eso pasa en Caracas, en peor estado están las regiones del país. Una de las cosas que más nos preocupa, y es una de las quejas de los bomberos y de los guardaparques, es la calidad de las botas. No reúnen los requisitos que necesitan nuestros compañeros cuando se someten a un fuego inclemente, y esas botas prácticamente se le derriten, y hay algunos que han sufrido quemaduras y ampollas en sus pies. Entonces hay un desmantelamiento de lo que es la institución, y con ello los beneficios que por ley le corresponden a los trabajadores. O hay un desmantelamiento sistemático, continuado de la capacidad técnica operativa que tendría que tener el instituto. Y eso es donde ha apuntado lo que está en el poder, de desmantelar la institución, de no cumplirle a los trabajadores con su beneficio. Y una de las cosas particulares que requiere especial atención y denuncia es la situación del HCM. Prácticamente no están aceptando el seguro que tenemos, que prácticamente está suspendido, que con la actual inflación que vive el país, ningún seguro te puede alcanzar. Lo que tocaría en este momento es que el Estado venezolano pudiera garantizar que nuestros centros de salud tuvieran la dotación y los equipos, que a la hora que nuestros compañeros tengan un inconveniente, un mal precedente que ponga en riesgo su salud, pudiera ser atendido. Y en estos momentos nuestro personal técnico, guardaparque y bomberos
está carente de los beneficios que el instituto debiera darle y que el instituto asumiera plenamente la responsabilidad cuando ocurre un evento como el que le pasó al compañero Iván Sánchez, que por ser un accidente laboral, el Instituto Nacional de Parques debió cubrir todas las necesidades que tenía Iván Sánchez y no lo hizo, a igual que tampoco lo hizo con la compañera bombero forestal del Parque Nacional San Esteban, que sufrió una fuerte caída en una montaña inclinada, combatiendo incendios, tuvo politraumatismo, escoriaciones y la fractura de una costilla, y no contó en ningún momento con el apoyo de las autoridades, solamente de sus compañeros, y la compañera le dieron de alta el 2 de febrero y el Instituto Nacional de Parques a ella, al igual que Iván Sánchez, no le dieron la oportuna y la adecuada atención médica. Por aquí nos dicen que todo esto se resolvería con anarcocapitalismo, porque si el parque fuera privado lo cuidarían los dueños. Que realmente si no hubiera un sistema público no habrían parques nacionales, no habría zonas de conservación. Y claro, hay mucha gente privada que tiene terrenos y los dedica a conservación. Pero si es por el mercado... No hay mucha gente. Hay varios, pues. Hay varios, pero o sea, como para decir... si fuera por el mercado, porque él dice el mercado resuelve todo, vive el anarcocapitalismo, pero el mercado tarda mucho en darse cuenta de un montón de cosas y a veces se da cuenta y simplemente no le importa. Y no solo eso, es un tema de rentabilidad. Es rentable mantener eso ahí protegido, probablemente para alguien que quiere ganar plata. Claro. Eso no sea el mejor negocio. Fíjate, antes de que el Ávila fuera parque nacional, estaba completamente sabanizado, porque eso era privado. Completamente sabanizado. Correcto. Entonces Caracas se quedaba sin agua, etcétera, etcétera. O sea, hay cosas que el mercado no atiende. Y esas cosas las tiene que atender lo público. Ahora, que el Estado sea lo más pequeño posible, todo eso, en eso estamos de acuerdo. Pero hay ciertas cosas que la gente no se pone de acuerdo para atender a pesar de lo urgente que son. Por eso necesitamos tener un Estado eficiente. Esa es la realidad. Sí. Porque lo otro es que se haga con incentivos fiscales. Pero bueno, ahí tiene que haber mínimamente un poder legislativo, ¿no? Hablando del Ávila, el Ávila tiene sus propios problemas, ¿no? Y Marlene aprovechó de contarme un poco cómo está el tema de los incendios y la preparación para los incendios en el Parque Nacional El Ávila. Como dato adicional, quisiera decirte que en el Parque Nacional del Ávila estamos muy preocupados porque a la fecha no se han hecho los cortafuegos. Hay una inclusión y eso ha sido público y comunicacional, donde están sumando los esfuerzos a la siembra de café en Estribo de Duarte del Parque Nacional El Ávila. Eso allí lo han desmalazado en un 70%, pero el resto del sistema de cortafuegos del Parque Nacional El Ávila no está hecho. Es decir, falta por limpiar Catuche, Loma del Cuño, Chacaíto, Sabasnieve, Quebrada Quintero, Quebrada Pajarito, Cebucán, Cachimbo, La Julia, Quebrada Pasaquire, Quebrada Galindo. Es decir, a nivel central estamos desprotegidos de cortafuegos limpios y eso es sumamente grave. Lo que vimos en el incendio que se presentó en Quebrada Nauco tiene que llamar la atención no solamente de los usuarios, sino también de las autoridades. O sea, vimos como en Quebrada Nauco los vientos que están pasando de 11 a 4 de la tarde. La gran cantidad de material combustible, o sea, vegetación seca que hay a la inclinación del terreno, hace que cualquier incendio se propague de una manera muy rápida. Y ahí se estarían exponiendo a nuestros compañeros a unas situaciones muy difíciles, por cuanto lo que tienen nuestros compañeros guardaparques y bomberos
es mística y amor a nuestros parques. Vamos a hacer una pausa nuevamente y ya regresamos con el último corte de este conuco sobre los bomberos forestales y en honor a ellos. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ruedas, motores y algo más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Ahora también los sábados, a las 5 de la tarde. Los fines de semana son de ruedas, motores y algo más, con Alberto Hidalgo Caro, por RCR.tv, la radio que se ve. Usted escucha El Conuco de Prometeo, con Carlos Peláez y Gabo Domínguez, solo por RCR 750 AM. La situación de los incendios forestales en este año es preocupante. Los sitios donde más se han reportado incendios, por supuesto, es en el Parque Nacional Henri Pittier, que prácticamente tenía la ciudad de Maracay en una densa neblina, con un olor a bolsa plástica quemada, y es como que si lloviera ceniza del cielo. El otro que se ha presentado ha sido en Sierra de Perijá, y aunque el incendio ha estado a pie de monte, ha sido una cuestión perenne. Recordemos que ahí hay asentamientos indígenas y no ha pasado a la parte alta del parque, pero ha sido de verdad incendios prolongados, continuos. La otra región que está bajo las llamas prácticamente son los páramos andinos. Ya tenemos la situación en Táchira, Mérida, zonas que nunca se habían quemado, pues están bajo el inclemente fuego. El Parque Capocaparo, el Parque General Juan Pablo Peñalosa. Vimos incendios anteayer en Cuevas del Indio. Y la situación ahorita es sumamente delicada en Mérida y Táchira. Y la situación se ha agravado pues porque no hay logística. Los muchachos están combatiendo con puro pulmón y ganas y compromiso y mística. Y si ocurre alguna quema que realiza algún ciudadano y por alguna impericia esta quema se extiende, se agrava porque no hay trabajo de vigilancia y control. Y porque no hay trabajo de vigilancia y control, porque Imparque sencillamente no tiene vehículos para hacerlo. Entonces hay un gran déficit, y eso es lo que ha hecho es agravar la situación que nos tiene en alerta y preocupados, no solo por los parques nacionales y por el deterioro de la biodiversidad, la contaminación a nuestras fuentes de agua, es por la situación de nuestros compañeros. Particularmente en el Parque Nacional El Ávila también ha habido eventos, específicamente como 8 eventos. El que se puede decir que fue de gran magnitud fue el de Quebrada Quintero, y todo ha sido porque sencillamente no hay logística para responder. Y
unos trabajos que se tienen que hacer con planificación, porque si bien es cierto, los incendios no se pueden predecir, lo que sí nosotros podemos hacer como institución es prepararnos mejor para combatirlos. Y esa preparación comienza los septiembre de cada año. Y ya ahorita estamos en el mes de marzo, y por citar nuevamente el ejemplo del Parque Nacional El Ávila, no están hechos los cortafuegos, pero tampoco las autoridades han tramitado la medida precautelativa, ¿verdad?, ante el Ministerio Público para restringir el acceso a varias áreas del Parque Nacional El Ávila, así como que nuestros guardaparques, bomberos, tengan la potestad de revisar los bolsos que suben los usuarios al parque, de manera de quitarle, mientras esté dentro del parque, cualquier yesquero, cigarro o cualquier sustancia que pueda originar incendio. Esa medida precautelativa no está lista, no se le ha informado al ciudadano, no se ha hecho, y eso es parte de la negligencia de las autoridades de INPARQUE, que han dejado la misión de preservar. Y entonces la situación con los incendios se agrava porque no hay una respuesta oportuna y adecuada, no por el personal, sino por las faltas de política de la alta gerencia de INPARQUE. Finalmente, quiero acotar reiterar la difícil situación que estamos viviendo en la parte occidental de Venezuela, entre nuestros páramos andinos. La situación de incendio en el Parque Nacional Sierra Nevada está muy alto. El incendio está muy alto, o sea, llega casi a Mucubají. En Táchira también fuerte incendio forestal que llega hasta las tetas de Niquitao. Una situación bien compleja, bien difícil. El personal nuestro está presto, pero recordemos toda la realidad que hemos venido acotando hoy, y preocupa mucho la situación de nuestros páramos andinos. El tema cambio climático también incide aquí, porque se están quemando, como dice Marlene, zonas de los páramos que nunca se habían quemado antes, simplemente porque hacía mucho frío y estaba muy húmedo. Correcto, y entonces al haber menos humedad, al ver más posible que se quemen. Sí, y los ecosistemas parameros son mucho más difíciles de recuperar son muy delicados. Que los bosques altamente productivos de las zonas más bajas. De manera que la situación con los incendios forestales es un problema grave ambiental que tenemos nosotros, y que emana incluso de un problema cultural. Es decir, ahí es donde nosotros vemos cómo el ecosistema nuestro incluye nuestra cultura y nuestras ideas, pues, porque si vivimos en una sociedad a la que le gusta quemar cerro, tenemos un problema ambiental. Estamos atentando contra nuestro propio ecosistema. Claro, y es no solamente normalizarlo, es informar, es lo que decimos siempre en el Conuco. Aprovechemos este espacio, para eso es el Conuco Mateo, precisamente, para poder informarnos y poder replicar la información, no solamente quedarnos con la información en nuestras cabezas. Sí. Sino también replicarla. Hay redes sociales, pueden seguirnos a través de @PrometeoRCR en Twitter, sí. Compartir los audios que tenemos ahí, varios programas lo pueden hacer por Facebook, sí. Porque es una forma de hacer activismo. Usted que está del otro lado también que nos escucha, también puede hacer un poquito más. Y ese poquito más es sencillamente compartiendo la información, sí. Que permite justamente que nos vayamos protegiendo todos, ya que estamos en peligro. Correcto. Esta discusión, bueno, nosotros ya prácticamente estamos cerrando el programa. Pero esta discusión, o sea, bueno, este tema que estamos tratando hoy, a mí me causa un poco de frustración, porque claro, realmente la idea de esto es que la gente aprecie la labor fundamental e importantísima que están haciendo estos funcionarios. Sin embargo, ha generado una discusión sobre la pertinencia o no del Estado. Eso es ridículo. Pero es que fíjate, dice que si se piensa desde la socialdemocracia es imposible ver las soluciones, el mercado no tarda en encontrar soluciones, el Estado que las limita, solo imagina no tener que suplicar a un Estado por equipos para poder hacer el trabajo, y en cambio tener instituciones privadas que puedan hacerlo sin tanto rollo. Pero aquí de alguna manera está asumiendo que una empresa privada de apagar fuegos forestales va a ser un buen negocio y va a tener los equipos. No lo va a hacer. No hay ningún bombero forestal privado en todo el planeta.
Exacto, no existe. Por algo no existe. No existe por algo, porque es que no es un negocio. No es no, o sea, a ver, el mercado nunca lo ha... Y es un tema de no entender la economía. Eso es absoluta. Pero, es llevar la contraria por llevarla. Porque si no entiendes la economía, obviamente tú produces algo que te genera una ganancia. ¿Dónde está la ganancia ahí? Pero fíjate, yo en cualquier caso, ponle que la tengas como son las cárceles, sí, por ejemplo. La discusión, o sea, yo puedo imaginarme un escenario en el cual un bombero forestal privado podría ser algo rentable. Al final, ¿quién le paga? Me lo puedo imaginar. Pero el Estado no es algo que es opcional. Exacto. El Estado es algo que surge espontáneamente en la sociedad porque el mercado hace que alguna gente se sienta víctima de otra persona. Porque se siente explotada, o porque siente que se robaron sus recursos, o porque de alguna manera se siente, o porque de alguna manera hay una razón de mercado para ejercer una presión sobre otra persona, a la cual y esta otra persona se siente atacada. Sí, es que por eso existen los dos. Por eso existen los dos. Eso ocurre en el intercambio comercial de mercado. ¿Qué pasa? Nosotros como sociedad, lógicamente buscamos tener un contrato mínimo al cual todos estemos de acuerdo para que estas situaciones no ocurran. ¿Y qué pasa? Alguien tiene que vigilar que ese contrato se cumpla. Claro. Así que el Estado es una cosa que va a ocurrir de manera natural. Igual que el mercado. El mercado existe y si no te gusta el mercado, mala suerte. Ahí está, no tienes alternativa. Exactamente. El Estado existe y si no te gusta, mala suerte. Ahí está, no tienes alternativa. Que lo queremos reducir al mínimo posible. Yo estoy totalmente de acuerdo por eso, pero es imposible deshacerse de él. Y que la respuesta las va a dar todos en el mercado. Los temas ambientales siempre los han metido en la colada los Estados. Siempre han empezado desde el Estado. Entonces, es un debate interesante. No voy a decir aquí que yo tengo la verdad. Pero lo que sí quisiera que se llevaran hoy es respeto por los bomberos forestales, independientemente de que sean público o privado, que están haciendo una labor súper importante. Y yo siento que la sociedad venezolana no los aprecia como los debería apreciar. Así es. Este fue el Conuco de Prometeo. Nos vemos la semana que viene a las 4 de la tarde también. Y hasta la semana que viene. Chao.